quieren guaquear. El estado femenino me quiere castrar. Estamos tan polarizados, ahora es todo negro o blanco. Si no me dieron tu... Bienvenidos a un nuevo programa de Cultura Viva por Mejillones Radio. Empezamos hoy un nuevo programa y vamos a hablar con un gran personaje, al menos del rock y de la escritura. Les presento al señor Marco Basualdo Zambrana. Bienvenido al programa. Gracias por tu presencia. Muchas gracias, Carlos. Encantado de estar aquí dirigiéndome a la audiencia alteña, una ciudad que siempre me ha cautivado por su rebeldía, por su historia, por sus raíces. Así que muy agradecido. Marco, yo siempre he escuchado hablar de ti. Conozco un libro que has escrito, ¿no? La historia del rock, como se diría, un seguimiento periodístico. Pero tú también eres músico y eres comunicador. Háblanos entonces de ese Marco Basualdo que la audiencia quiere conocer. Desde mi llegada, yo nací en Buenos Aires en el año 1972, soy hijo de bolivianos. Había visitado el país de niño, pero bueno, me tocó hacer la secundaria en la Argentina, la época de mi adolescencia, donde me hice rockero. Empecé a escuchar grupos bandera, digamos, de la Argentina, de rock, como Papo, Sumo, Almendra, Pescado Rabioso, todos los grupos que empezaron a generar un movimiento rockero en la Argentina. Y me hice rockero, ¿no? Volví a Bolivia en el año 1991, donde, bueno, obviamente, siguiendo mis gustos musicales, empecé a imbuirme un poco en lo que se había hecho en Bolivia. Recuerdo que por aquellos años estaban de moda grupos como Diez Irae, Lucas, Black Jack. Entonces, bueno, fui haciéndome un fervoroso visitante de los conciertos que se hacían en La Paz. Y en esa tarea quise investigar qué es lo que si se había escrito algo sobre el rock en nuestro país. Lamentablemente no me encontré con nada, ni siquiera revistas. Y bueno, siempre me quedó la idea de querer hacer algo, aportar algo al acervo cultural local y nacional en materia de rock. Pero bueno, eso demoraría sus años. Yo me puse a estudiar comunicación social, empecé a trabajar en un periódico donde había una sección que se llamaba Sábados de Rock, donde te pasaban las biografías de grupos famosos en el mundo, como los Rolling Stones, Led Zeppelin, Deep Purple y todo ello. Y recuerdo que uno de mis jefes me dice, mira qué lindo sería hacer esto, pero de grupos de rock boliviano. Y me dice, a ver si te das a la tarea y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, esto va a ser muy difícil, pero obligado un poco por el trabajo, logré entrevistar a varios músicos que todavía vivían. Lamentablemente hoy desaparecieron y por suerte logré hablar con ellos, que me cuenten las historias de sus grupos y demás. Bueno, esto avanzó casi un año. Con el tiempo me di cuenta que ya había un gran número de grupos que debían ser de alguna manera publicados en un libro. Y de esa manera me animé a hacer la primera edición del rock boliviano. 40 años de historia titulaba aquella vez. Un libro editado por la editorial Plural, donde, bueno, debo reconocer, todavía había algunos vacíos. Era muy difícil lograr hablar con todos los integrantes de los grupos. Son alrededor de 100 grupos que han sido documentados en el primer número, pero bueno, siempre quedó la deuda de seguir actualizando y demás. La segunda edición salió hace 10 años exactamente, donde ya logro reunir a un gran bagaje de bandas de casi todo el país, ¿no? Me faltaron algunos grupos de Pando y del Beni, que tengo entendido que también fueron dueños de un movimiento generado a capa y espada en la adversidad en aquellas ciudades que no estaban mucho de este género, pero que sin embargo existió y produjo algunos grupos, ¿no? Eso es un poco en resumen lo que hice en cuanto a la historia del rock en Bolivia. Me parecía muy injusto que algunos nombres y algunos grupos estaban quedando en el olvido. Siempre me llamó la atención el hecho de que no haya habido algún investigador o algún comunicador o algún rockero fanático que no haya documentado esa historia. Principalmente esa fue la intención y demostrarle al mundo que en Bolivia también hubo producción rockera, como en la mayoría de los países de Occidente. Realmente esto siempre ha hecho falta, porque una cosa era el enfoque comercial, si te acuerdas del Estrella 97,
Y exacto. otra cosa era la chuquisaca, ¿no? Sí, sí. Dos mundos muy diferentes y eso no está documentado en papeles, ¿no? Exacto, sí, sí. Yo hago una referencia a la importancia de Radio Chuquisaca, como se llamaba en un principio, Sí. sobre la difusión de la música nueva aulera, como se le conocía por aquellos inicios. La señora Mercedes Cúncar fue fundamental en la generación de un movimiento rockero en la ciudad de La Paz, que después fue repercutiendo en otras ciudades. Posteriormente, la radio, esta Chuquisaca, se refundó como radio contemporánea y también fue vital su existencia en la organización de conciertos, difusión de música ya nacional, de rock nacional. Ellos incluso se animaron a producir algunos grupos con las herramientas que tenían, ¿no? Una radio no es un estudio de grabación, pero por lo menos tiene algunas herramientas que podían ayudar a difundir esa música que muchos jóvenes, ¿qué te digo?, a plan de sacrificio pudieron llevar adelante sus composiciones. En Bolivia es muy complicado recibir algún auspicio, algún medio que apoye al rock en sí, ¿no? No somos un país como la Argentina, que ya de por sí tiene una industria cultural muy avanzada y muy bien enfocada en el rock, ¿no? En Bolivia yo considero que los que han hecho rock son verdaderos valientes que le pusieron el pecho a la adversidad. Sí, realmente no teníamos la tecnología de ese entonces, de ahora. Claro, Era muy costoso producir un cover, un disco, ¿no? exactamente, no era muy complicado. Yo recuerdo haber hablado con los primeros músicos del movimiento rockero paseño. Te puedo nombrar a Boris Rodríguez, bueno, que ya falleció. Él me contó que se fabricó su propia batería, porque hacerse traer una... acá no se fabricaba para empezar. Las casas importadoras te cobraban un ojo de la cara y hacerse traer una era prácticamente imposible. Entonces, él se fabricó su propia batería y así hay varios casos, ¿no? Creo que la mayoría de los instrumentistas, tanto bajistas como guitarristas, también se da más modos de adaptar instrumentos, ¿qué te digo?, tal vez ordinarios en su fabricación, pero ellos mismos se encargaban de cambiarle las pastillas, las cuerdas, buscando un poco la perfección del sonido que anhelaban. Y pasaba en todo, ¿no? Porque había un amigo del medio que tenía, digamos, algún familiar en los Estados Unidos Ah, o en Europa, claro. le mandaba el disco y todos con su casetita, ¿no? Grababan. Exactamente, sí, pasó eso, No mira, sí. teníamos el internet ni las redes de ahora. No, pues no, el modo de socializar, de compartir discografía en antaño era, ¿cómo decirte? Era una cuestión casi incluso familiar, ¿no? Que se juntaban los amigos, que era ya como una pequeña familia, donde intercambiaban información en principio. Me comentaban que coleccionaban revistas del exterior, por ejemplo, principalmente de la Argentina, y donde se informaban sobre las carreras de sus ídolos, compartían discos, intercambiaban, hacían sesiones donde se reunían para escuchar esa música que salía de los parlantes, cosa que hoy ha cambiado, pero totalmente, ¿no? Ahora la música uno la consume incluso de manera más individual, ya no existe el ritual de ir a elegir un disco, ver cuáles son las canciones, el año en que fueron compuestas, esos detalles antes figuraban en los discos de vinilo, en los cassettes. Ahora no, ahora vas al YouTube pues, y ya nada, ¿no? Bueno, son cosas que cambian, pero de alguna manera también contribuyen a la difusión, aunque yo sigo encantado con lo que hacíamos antes, ¿no? Sí, siempre es un recuerdo. Yo tengo una caja de cassettes. Ya, que ya. No te no, has deshecho todavía. ni lo pienso hacer. Está en la casa de mi mamá y bien cuidado. Ya, bien, bien, ¿no? Pero ese era muchos de ellos son regrabados, pues, ¿no? Claro, Llámamelo, sí. por favor. Llámamelo, dos pesitos. ¿Sí? Exacto, sí, sí. Más mi- allá más allá de la piratería, pero de alguna No manera está... teníamos otro, ¿no? ¿Cuánto Lógico, costaba en la Galería Litoral por un cassette? Era, la claro. diferencia era grande, ¿no? Sí, sí, y muchos discos no llegaban, por ejemplo, ¿no? Tenías que No, encargarlos a que te lo traigan, era complicado. El cassette nos ha facilitado. Yo, mira, alguna vez tuve alguna discusión amena, ¿no? No tampoco extrema, con un amigo que es fanático de los vinilos. A mí también me encantan los vinilos, pero siempre está esa discusión de cuál formato es mejor. Obviamente, si todos podíamos haber tenido vinilos, seguro que, ¿no? Yo tendría un cuarto lleno.
pero el tema del acceso era complicado, También era un poco ¿no? más costoso. Claro, más costoso, tenías que tener el 3 en 1. Claro que eran obras de arte, ¿no? Las Exactamente, sí, sí, yo iba a las disqueras cuando vivía todavía en Buenos Aires y me quedaba horas, pero te juro, mirando nomás los discos, los créditos, ¿no? Que ahí te dice hasta quién era el dibujante, y así me la pasaba horas, te juro, ¿no? Es un arte que está volviendo por suerte, pero yo le agradezco mucho a la industria del cassette, el que me haya acercado a la música, que me haya facilitado el poder grabar canciones de la radio. Con un amigo juntábamos 2 grabadoras y grabábamos de cassette a cassette, cuando todavía no existía el doble casetera, ¿no? Entonces, una experiencia que cualquier fan de la música seguramente la ha vivido. Sí, realmente son épocas que no se olvidan. No, no, para nada. Ahí hemos conocido, al menos, ¿no? Los que no teníamos el acceso a por lo menos tener familiares en el exterior. Me acuerdo que he conocido grupos como La Pollas de Ecos, Ajá, ya. Exploiter, o sea, un poco más yendo allá del metal, ¿no? Sino Claro, entrando en música género punk, punk, prácticamente. Ah, ¿no? no. Entonces, realmente el cassette nos ha abierto todas esas posibilidades. Exacto, sí, sí, sí. Y en el rubro underground, por ejemplo, las bandas que hacen trash y todo ello se manejaban por esta vía, ¿no? Era un poco casi inaccesible hacer un vinilo. Además que tenías que contar con el apoyo de la empresa discográfica, ¿no? Que era muy difícil. Exacto. Me acuerdo que había un cumbiero que apoyaba a algunos amigos, Carlos Valdivieso, de Santa Fe Records, Santa Fe Records, claro, sí, sí. pero falleció y Claro, sí, sí, que reivindicó un tanto la industria. tenía unos amigos, secuencia progresiva, igual punk, Sí, sí. acudían ahí, ¿no? A ensayos y a algunos covers. Pero cuando él falleció, prácticamente le cerraron las puertas. Sí, sí, ¿No? exacto. Ajá. Esa historia la conozco. Y así como ellos, creo que iban otros, ¿no? Creo que estaban los Escoria. Eran grupos marcados por el punk principalmente, Sí, más ¿no? que Yo estos todo. muchachos de secuencia progresiva, que son de Villa Armonía, ¿no? De Villa Armonía, Exacto, Amílcar y Luis Tozas. exactamente. Yo un poquito con los nombres ando perdido, pero sí, sí, no, me acuerdo que generaron un movimiento muy interesante. Estaban otros grupos de punk, 318 también recuerdo, que hacían un punk muy particular. Si bien el punk trata narrativas marginales, esto era muy, muy, muy de arraigo paseño, Sí. ¿no? Era un movimiento que te digo que no era de pub, ¿no? No solían presentarse en boliches, más bien en garajes, Underground. totalmente underground. Lástima que me parece que ese movimiento está un poco apagado por ahora, ¿no? No han surgido nuevas Sí, bandas de no, ese y género. tampoco los puedo ubicar, he tratado de encontrarlos por el medio, si nos ven, comuníquense. Claro, sí, sí, exacto. Que den señales de vida. Sí, no hay señales de vida. Marco, tú, aparte de haber documentado como un comunicador, también tienes tu banda. Sí, sí, mi grupo, bueno, te había dicho de un inicio, soy rockero de mi adolescencia y más allá de investigar sobre el movimiento rockero en La Paz, en Bolivia en general, también siempre tuve las ganas de formar una banda. Tuve una gran dificultad, nunca pude aprender a tocar un instrumento, te juro. Lo he intentado, me han enseñado, pero me enseñaban una nota y a la semana me olvidaba. Pero sin embargo, me gustaba mucho escribir poesía y de ahí a escribir la letra de una canción es inmediato, digamos, ¿no? Entonces, en el año 1996, junto con un compañero de la Universidad Católica, que también tenía las ganas de formar una banda de rock, pero nunca había tenido la oportunidad, salvo algunos ensayos, nos animamos a formar un grupo en tiempos del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Había muchas cosas que decir. Entonces dijimos, bueno, hagamos un grupo, no sabemos cómo nos va a salir. Yo la verdad me animé a cantar, pero en mi vida tomé un curso. No sé cantar, soy consciente de que podría cantar un cover, digamos, ¿no? Canto mis canciones porque es mi voz y me sale así. Y nos propusimos, como te digo, formar una banda que sea un tanto contestataria, que trate temas sociales, porque el conjunto de grupos de La Paz, al menos, ¿no? Que tenemos en La Hollada, por lo menos, se refería a otras temáticas, ¿no? Canciones que estaban un poco desarraigadas Entró del suelo. entró en un tema más
poco más pop, se diría, ¿no? Exactamente, sí, sí. Lucas, lo que es ahora Octavia. Yo ya no lo consideraría un heavy metal. No, Un no, rock. no. Para mí no es para nada rock, el rock tradicional que conocemos, ¿no? Que Exacto, con denuncia, guitarra, con temática, ¿no? claro, que interpela, que cuestiona, que critica. Eso en el movimiento paseño yo lo veo un poco alejado, ¿no? Más de fiesta, más de salón, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y mira, yo los veo como grandes instrumentistas. Son muy buenos músicos, muy buenos compositores, pero lo que siempre les reclamo al rock boliviano, por lo menos al que he escuchado, es un poco más de enfrentamiento con el sistema, Sí. cuestionamiento, más afinidad con el hombre en la calle, ¿no? Entonces, bajo esa consigna es que formamos con José Arturo Choque, Marcelo Lara y Rodrigo Castillo el grupo El Último Cocalero. Aquellos años se llamaba El Último Cocalero y los Sánchez Berzaín, porque sí, nos dedicábamos un poco a enfrentar lo que era el gobierno liberal de Goni. Sacamos canciones con ese tipo de temáticas de denuncia, pero nunca nos dedicamos de lleno a... Bueno, ambos estudiábamos, tanto Arturo como yo, los otros muchachos también tenían sus ocupaciones, y no lo vimos como una profesión, ¿no? Porque la verdad, para mí, asumir ser un músico profesional es muy difícil por todas mis limitaciones. Sin embargo, bueno, tuvimos una carrera un tanto intermitente, que ganamos un concurso muy importante para el movimiento paseño organizado por el Equinoccio, el Maratón Rock, que nos permitió grabar el disco, porque si no, tal vez nunca lo hubiésemos hecho. Y de ahí además tuvimos algunas presentaciones, nos perdíamos también bastante tiempo. Hay el material. Tenemos el material del primer disco, que finalmente lo titulamos El Último Vocalero y los Hijos de Rocha. Esto porque lo grabamos año previo a la candidatura de Evo Morales. Recuerda que Manuel Rocha fue el embajador de Estados Unidos, que más bien le hizo un favor al prohibir que voten por él, ¿no? El jefe de campaña. Exactamente. Entonces, bueno, ese disco nos dio cierta popularidad que no pudimos mantener porque, como te había comentado, no nos habíamos propuesto ser una banda del circuito profesional, nada, tocábamos en eventos sociales, alguna que otra vez sí en boliches y demás. Pero bueno, tuvimos una caída que fue retomada años después con el ingreso de un guitarrista argentino, Javier Moyano, con el que volvimos a componer canciones de tinte social, pero que el disco, la verdad, no logró ver la luz, salvo por redes o difusiones baratas, digamos, pero no logramos sacar el disco de manera profesional ni presentarlo porque, bueno, nuestro guitarrista se fue, no pudimos hacer la mezcla final del disco y nada de ello, ¿no? Bueno, después otra pausa larga hasta que retomamos la carrera del grupo con dos músicos, Ricardo Inofuentes en guitarra y Alejandro Alfaro en batería, que nos dieron un impulso, tanto a Arturo y a mí, como para volver a componer y a tratar temas de actualidad y, bueno, que han generado noticias en los últimos años. Hemos sacado una canción que se llama Blues de la Zapata, referido al supuesto hijo que tuvo, la malversación de fondos y todo ello. Y eso en un ensayo, porque la verdad componíamos sobre la marcha, grabamos el ensayo, lo pusimos en internet solo para que lo vean los amigos y es una canción que se viralizó, salió en los noticieros y todo ello. Bueno, el tema era muy polémico, ¿no? Sí. El tema de la CAMSE, Bastante. el hijo que existió. Ya ha no vuelto existió. actualmente. Sí, sí. Con lo de ayer, creo. Exacto. Y bueno, y la cosa es que ahí nos pusimos a componer otra vez, compusimos el Sencata Blues. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Gritaba la mujer. Lo mataron los milicos
balearon por la espalda cuando empezó a correr. María fue vejada cuando fue rodeada por los sabuesos del poder. Luisito perdió al padre, sus hermanos y su madre. Hoy no tienen que comer. Unos dicen que hubo golpe, otros dicen que hubo fraude, y ya no sé a quién creer. Sangre, gases y metralla para un pueblo que salió a defender. Las calles de Bolivia sigue siendo muy tensa la situación, fíjate en las imágenes. Algunos dicen que hubo golpe, otros gritan que hubo fraude, y ya no sé a quién creer. Otros que se escondieron y otros que escaparon o lo vieron por TV. Sangre, gases y metralla para un pueblo que salió a defender. Sangre, gases y metralla para un pueblo que salió a defender. Habla sobre la masacre vivida en el 2019, los 2020, ya, bueno, en esa transición, ¿no? Y otras canciones como, por ejemplo, La Línea Blanca. Quiero un teleférico que me lleve al más allá. Busco un sueño tétrico que me digan la verdad. Entonces voy a tomar la línea blanca. Volando por las calles, empiezo a acelerar. Se me quema el alma, ya no tengo dónde escapar. Entonces voy a tomar la línea blanca. Entonces voy a tomar la línea blanca. La línea blanca.
más, la línea blanca, la línea blanca. Que podría hacer referencia a la línea del teleférico, pero también habla de el drama de la droga en Bolivia, ¿no? Entonces, son cuestiones que nunca terminamos de separar, ¿no? O sea, tanto lo personal como lo social, lo colectivo, son situaciones que nos encanta describir y hacer las canciones. Qué bien. Me estabas contando que después de un receso debido a la pandemia, vuelve la banda. Sí, sí, mira, habíamos grabado esas canciones entre 2019, sí, esos meses, esa transición al 2020. Lamentablemente apareció lo de la cuarentena, que nos obligó al encierro, y después otros motivos que nos fueron distanciando a los músicos. Igual nos habíamos propuesto grabar el disco, porque me parece que tiene lindas canciones que obedecían a un momento. Yo siempre pienso que el artista, el músico en general, debe ser testigo de su tiempo, tratar de retratar el momento que ha vivido, ¿no? Entonces nosotros hicimos eso, pero las canciones estaban ahí flotando y un día nos propusimos, bueno, vamos a grabarlas, no vale la pena que quede en la sala de ensayo. Grabamos las canciones, pero bueno, tuvimos algún distanciamiento entre nosotros y lamentablemente no había cuándo darle punto final a esto. Mira, han pasado ya casi 4 años y ya estamos afinando lo que va a ser el lanzamiento del disco. Son 9 canciones que como te decía, fueron ya compuestas hace bastante, pero creo que no pierden vigencia. A ver, como ejemplo, tal vez el tema de las zapatas sí ya está un poco viejito, pero tenemos canciones como una titulada Polarizados, que habla de esta polarización entre pititas, masistas, stronguistas, bolivaristas, feministas, no sé si decir machistas, pero cómo está el mundo hoy, ¿no? Es una canción que de alguna manera te describe no solo cómo estábamos localmente y a nivel nacional, sino el mundo, la verdad, enfrentados unos contra otros. Y dijimos, bueno, este tema está vigente, todavía justifica su composición y entonces nos hemos animado ya a lanzar este disco. Hemos hecho una campaña prácticamente virtual, definiendo algunos videos de estas canciones y calculo que de acá a 1 o 2 meses ya tenemos el disco listo para presentarlo. Para nuestra audiencia, quisieran saber más de la trayectoria de Marco y su banda. ¿Dónde te buscan en las redes, en las páginas? Mira, yo estoy en Facebook, suelo pelearme por ahí todo el tiempo, así que no se extrañen encontrarme en conflicto. También tenemos nuestra página titulada El Último Cocalero, simplemente, en Facebook también. Y no, son los 2 únicos canales, digamos. Después difundimos nuestros videos por YouTube. Tratamos siempre de actualizar nuestra página, a la que se han adscrito muchos otros grupos de rock y demás que necesitan vincularse y necesitan difundir lo que hacen, ¿no? Estoy ahí simplemente, como te decía, en Facebook, como Marco Basualdo y la página del Último Cocalero. Realmente siempre ha sido mi deseo invitarte, conversar contigo. Muchas gracias, muy amable. Para alguien también es un conocimiento, ¿no? Aprender, siempre aprendemos. No, y para mí también, me encanta que hagas este programa de difusión aquí en El Alto, te felicito, de verdad. ¿No? Y las puertas siempre están abiertas para todo tipo de género, para todo artista, porque hay que reconocer al artista en vida. Exacto, no. Y todo el esfuerzo que ustedes todos han hecho, ¿no? Por hacer algo, por mostrar algo, más que todo valorar el mensaje, ¿no? Exacto. Este espacio para eso por eso se llama Cultura Viva. No, la verdad muy agradecido y felicidades en serio porque la verdad, como te había dicho, la intención del libro, del que escribí, era recordar a aquellos personajes que estaban quedando en el olvido. A mí siempre me llamó la atención eso, ¿no? ¿Por qué el boliviano le rinde culto a personajes foráneos? Es a veces nuestra costumbre. Y no vemos al que está al lado, ¿no? Al que con mucho esfuerzo... Ser artista en Bolivia es complicado, ¿no? Difícil. Es una tarea casi imposible que el artista la encara porque le tiene el amor al arte, ¿no? Y que no tenga esos canales de exhibición, de difusión, la verdad a mí me parece una lástima. Por eso destaco lo que tú haces y la verdad, mira, estamos casi al lado, Ollada y El Alto,
y a veces nos desconocemos, ¿no? Entonces es muy interesante ese intercambio que deberíamos cultivar todos nosotros, porque somos de la misma casa. Lamentablemente no sé por qué a veces, como te decía, ¿no? Sabemos el perfil, la vida, la historia de un artista de afuera y acá nos desconocemos. Y lo que tú haces está para sepultar aquella idea, ¿no? Esperemos que, bueno, pues cosechemos eso, que Por se vaya favor. dando poco a poco. Ya estamos llegando a los 2 años, así que vamos a seguir adelante. En Y buena hora. cuando también tenemos a alguien que se hace amigo del programa, ha sido invitado, Ujú. siempre hacemos el seguimiento, ¿no? Ah, Y esperamos que también nos compartan por favor, actividades, lanzamientos, ¿no? por favor. Para eso estamos, ¿no? Para eso Ya. queremos ser ese granito de arena que aporte. No, seguro. ¿Puedo dar un adelanto? Claro que sí. Queremos tocar aquí en el alto, por favor. Así que lo comprometo acá al director del programa para coordinar ideas y ver de hacer algo, no solamente el cocalero, sino un conjunto de bandas que pudieran presentarse, hacer Claro algún que sí, festival, podemos. por el bien de la cultura y el arte de nuestra ciudad. Entonces vamos a trabajar el proyecto. Por favor. Muy bien. Gracias, Marquito, por estar acá. No, pues a ti, Carlos. Siempre yo, cuando terminamos una entrevista, siempre pido una reflexión, un mensaje para esa juventud que tenemos de auditorio. Yo te pediría lo mismo ahora para despedir el programa. No, pues con todo agrado. Incentivar a la gente, a la juventud alteña, que para mí es una generación que no tiene frenos. Te lo digo muy francamente. A mí me gusta mucho venir al Alto. Me he disgustado con mucha gente de La Hollada, de mis vecinos y demás, porque guardan un prejuicio muy negativo contra la gente del Alto. Yo me alarmé muchas veces porque no se miden palabras, no se miden ideas, no se miden prejuicios. Y eso es algo a mí que me molesta. Mira, yo soy hijo de migrantes en Buenos Aires, ¿no? Siempre sufrí el tema de la discriminación y todo ello. Entonces, cuando yo llegué a Bolivia, algo que me partía el corazón era que se discriminen entre comunes, entre hombres, no somos lo mismo. Sí. Es algo que siempre me llamó la atención. Y yo a la ciudad del Alto le he tomado mucho cariño. Siempre vengo, por mi profesión, vengo a hacer muchos reportajes. Y conozco a la gente muy trabajadora, muy sacrificada, gente que llegó con una maleta o con un kepi, como se dice, y hizo su propio imperio, ¿no? La ciudad del Alto para mí es una ciudad muy ejemplar en el tema de lucha, de ideologías, de arraigo, ¿no? Entonces, sigan hacia adelante como están. A los jóvenes les digo, los veo muy motivados con el tema de las nuevas tecnologías. Sé que aquí hay fabricantes de brazos ortopédicos. Sé que un chico creó una imitación de un auto Fórmula 1. Esas cosas que no las pierdan. Tienen gente que son muy ambiciosos. Eso es algo que en otras ciudades no se ve. Entonces, mi mayor saludo fraterno a toda la juventud de esta ciudad, que sigan adelante con esa identidad que tienen y que la tienen muy marcada. Gracias, Marco, por la participación. Te deseo todo el éxito. A ti, por favor. Bueno, coordinemos el trabajo. Por favor. Para que se haga realidad. Bueno, pues ha sido este un programa de lujo. Muchas gracias. A ti. Hasta un nuevo programa. Ahora es todo negro blanco. Si no me dieron a tu lucha, sé que me vas a bloquear.